Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, abogado. Bueno, estimadísimos, hoy vamos a iniciar con la actividad que teníamos pendientes, y que lastimosamente el jueves pasado pues no pudimos comenzar. Bueno, en primer término, recuerden que el material que vamos a ver para esta tercera unidad es el material de César Bernal, ¿verdad? Que es de metodología de la investigación, que dentro de lo que es el contenido que está establecido en el resumen del tema y actividades de la unidad número 3, ahí ustedes lo pueden descargar. Y también un material de resumen de Tapia María Antonieta, que son sobre apuntes de metodología de la investigación, que en un contexto pues vamos a desarrollar también ese tipo de temática. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. A ver, alguien que me explique en resumen cómo hemos llegado hasta acá, con qué comenzamos, cuáles fueron las siguientes etapas, por dónde pasamos, ¿verdad? Y finalmente, al siguiente tema, que es precisamente la población y muestra objeto de estudio. A ver, alguien que me pueda desarrollar en pocas palabras, ¿verdad? Con qué empezamos, con qué partimos, qué fue lo que hicimos, hasta llegar hasta acá. Dígame, Rodrigo. Bueno, como primera instancia definimos el tema de investigación, luego planteamos el problema que consiste en los objetivos, las preguntas, la justificación y bueno, el enunciado. Sí. Ya después, en teoría, ¿verdad? En una investigación normal vendría el marco teórico y la redacción de hipótesis. Que bueno, la hipótesis también depende del alcance de la investigación, que si no, solo basta con el marco teórico y las preguntas. Después de eso, se debe definir el tipo de investigación y el diseño también de la investigación, si es experimental, cuasi experimental o preexperimental. Y ya después de esto viene el paso en el que estamos ahorita, que es definir la población o muestra. Así es, exactamente. Rodrigo hizo un resumen así bien, bien práctico, bien escueto, ¿verdad? Recuerden que lo primero que hicimos fue concebir la idea de la investigación con el tema, ¿verdad? El producto del tema fue el título que ustedes desarrollaron, si ustedes se recuerdan, en esta actividad que recién pues concluimos la mayoría de los grupos. Después de eso, bien lo explicó el compañero, también que dentro de lo que es el planteamiento del problema definimos preguntas, objetivos, una justificación, y el siguiente paso fue para desarrollar el estudio, fue definir lo que es la perspectiva teórica o el marco teórico. Después de eso planteamos la hipótesis, después de eso definimos el tipo y el diseño de investigación y llegamos hasta acá, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante esta parte? Porque recuerden que de cierta manera es aquí que nos va a tocar definir a quiénes vamos a investigar. Cuál va a ser, cuáles van a ser los sujetos, cuáles van a ser los objetos, cuáles van a ser las organizaciones o los grupos que nos va a tocar definir para poder nosotros profundizar, ¿verdad? La investigación. Entonces, a esta parte le llamamos precisamente determinar la población y la muestra objeto de estudio. ¿Por qué hablamos de población? Bueno, vamos a ver algunas definiciones. A ver, si alguno leyó un poco el contenido que precisamente estamos desarrollando, pudo ver algunas definiciones. ¿Qué es un universo? ¿Verdad? ¿Qué es la población dentro de una investigación científica? A ver. Abogado, Sí, Yuri, dígame. el universo es la totalidad de la población a estudiar.
pero para poder estudiarlo en vista de que puede tratarse de pocos individuos o de muchos, entonces se selecciona una muestra, que es como una cantidad representativa de ese universo. Así es, así es. Generalmente hablamos, Yuri decía, son todos los elementos que dependiendo que sea un grupo grande o un grupo medio, ¿verdad? Puede ser pequeño igual, pero definir precisamente una población es el conjunto de todos esos elementos sobre los cuales va a referir la investigación, ¿verdad? En este caso, también tenemos un nombre ya bien calificado para los sujetos que vamos a investigar. Son unidades de muestreo, ¿verdad? Porque recuerden que dentro de ese universo es que vamos a escoger esa parte representativa, como bien lo dijo precisamente la compañera, ¿verdad? Porque debe de ser representativa. En el material de María Antonieta Tapia, habla que la población debe de tener ciertas cualidades. A ver si alguno de ustedes me puede decir cuáles son esas 3 cualidades que debe de tener una buena muestra. A ver, ¿cuáles son esas 3 cualidades? Ahorita estamos hablando del universo, claro, todavía no hemos llegado a la muestra, pero como hablamos de una parte representativa, ¿cuáles son esas 3 cualidades que debe de tener una buena muestra? A ver, Rodrigo. ¿Abogado? Ah, ok. Sí. Eran, si no me equivoco, como que la muestra fuera una representación lo más certera o parecida posible a la población. Así es. También de que fueran estadísticamente proporcional también a la población y que como que los límites del error muestral estuvieran dentro de un, bueno, dentro de un límite aceptable, que no fuera Así exagerado. es. Así es. Ustedes se van a fijar que para poder representar o para poder decir esta va a ser la parte de un todo que va a representar precisamente dicha población, tiene que tener esas 3 cualidades. Ya vamos a hablar de la muestra, pero ojo, ¿por qué hablamos en este instante precisamente de ello? No sé si ustedes han visto algunas encuestas que ha desarrollado, por ejemplo, algunas empresas encuestadoras. Creo que hay una que se llama Decir Gallup, que son encuestas de opinión de todo el país. Y muchos se preguntan, bueno, ¿reunirá estrictamente esas cualidades? Entonces, para ello, pues precisamente es esta parte teórica y práctica, porque si ustedes se percatan, dice que debe de ser estadísticamente proporcional. Ya la estadística dice más o menos de cuánto debe de ser, partiendo de un 100% de la población, de cuánto debe de ser, ¿verdad? La muestra. Y en todo caso también cómo jugar con esa parte estadística, porque ¿qué pasa? Hay grupos que son muy grandes. Por ejemplo, estas encuestas de opinión que más de alguno ha participado. ¿Alguien ha tenido la idea o ha leído las letras pequeñas de cuánto es la muestra que se ha escogido para, para este tipo de encuestas? Porque cuando hablamos de este tipo de encuestas, estamos hablando de un universo que es toda la población de Honduras. Imagínense, más de 9,5 millones de habitantes, 9.5 millones aproximadamente. Si hablamos de que algo es estadísticamente proporcional, tiene que ser un porcentaje que la misma teoría ya establece. A ver, Maino, díganme. Bueno, con respecto a ese tema de las encuestas de opinión, yo he visto que ellos dicen, va, bueno, entrevistamos a una opinión de la población hondureña, pero entrevistamos a un número de 2,000, 3,000 personas, que serían la muestra. Sí. Así es. Ahora, en la teoría, no sé si ustedes se han fijado, hay varios elementos o términos
que se pueden considerar para seleccionar un universo. ¿Cuáles son esos 4 elementos? A ver si alguien ha leído la teoría. A ver, hoy sí vamos a preguntar puntualmente. A ver, veamos, Stephanie. ¿Cuáles son esos 4 elementos? Ay, no sé, abogado. A ver, alguien que le ayude. ¿Cuáles son esos 4 elementos? Alcance, tiempo, elementos y unidades de muestreo. Así es. Eso está precisamente en la página 160, la página 160 del material de Bernal. Ahí ustedes van a ver que esos son los 4 elementos que normalmente tenemos que nosotros determinar para escoger precisamente el universo. Aquí se expone un ejemplo, dice aquí, si vamos a hacer un análisis del sector del cuero y calzado del país, ¿cuál sería la población? Entonces, ellos exponen esos 4 elementos. El primero dice que es el alcance. El alcance son, por decir así, las organizaciones, ya sean ubicadas geográficamente, en este caso son las 5 principales ciudades capitales. Al decir ciudades capitales se está refiriendo a las 5 ciudades más importantes de ese país, porque de repente ahí es donde se desarrolla ese sector del cuero y calzado, ¿verdad? Después del tiempo, ojo, esto se parece mucho a los elementos del planteamiento del problema, ¿se recuerdan? Los pasos para plantear el problema. El segundo es el tiempo. Establecer qué periodo es el que se va a investigar, que recuerden que eso ya viene desde la primera parte definido, dentro de lo que es el título, dentro de lo que es el planteamiento del problema. Y tercero y cuarto son los elementos y las unidades de muestreo. En este caso ya son las empresas del sector del cuero y calzado. Esos son los elementos y son las unidades de muestreo. Entonces, no se les vaya a olvidar para examen que esos son los 4 elementos que generalmente se utilizan precisamente para establecer un universo, ¿verdad? Recuerden que de acuerdo a las definiciones que ahí están, porque creo que las 2 definiciones, una es de Hani, la otra no me recuerdo de quién es, tiene un nombre un tanto extraño, creo que es Frasica. Él mencionaba precisamente de que cuando determinamos ese universo debe de contener, de cierta manera, la totalidad de esos elementos o individuos que se van a investigar. Pero, ¿qué características tienen esos elementos? Él sí menciona características. Él sí dice, en este caso, que se pueden determinar características similares o también se pueden establecer inferencias sobre ellas, ¿verdad? Porque recuerden que son las que vamos a investigar en este sentido. Bueno, a ver, Carlos, hábleme del marco muestral. Carlos. A ver. Denia. Es el mapa o fuente de donde podemos extraer el objeto de estudio o elementos, también llamado universo. Así es. El marco muestral, entonces, es de donde nosotros precisamente vamos a sacar la información para definir esa muestra, ¿verdad? Vaya, Denia, un ejemplo. Imagínense que yo venga y le diga a usted que vamos a investigar y vamos a definir como universo a todos los estudiantes que estudian métodos y técnicas de investigación de este segundo periodo del año 2022. ¿Cuál sería su marco muestral, cree usted, de acuerdo a la teoría que está ahí? ¿De dónde usted sacaría definir ese universo?
ver. Sería la población de Tegucigalpa y lo podría extraer del Censo Nacional de Población y Vivienda. Ojo, ajá. En este caso, bueno, si fuera, por ejemplo, que si tomáramos como universo eso, ¿verdad? Si fueran los estudiantes, ¿a dónde está registrado, por ejemplo, todo lo que tiene que ver en relación a los estudiantes matriculados en la universidad? En el registro Así de es. la UNA. Exactamente. Entonces, nuestro marco muestral sería precisamente la lista, ¿verdad? La lista. Bueno, la lista, pero también se puede ubicar geográficamente, puede ser el mapa, ¿verdad? De un determinado lugar, para así nosotros definir qué población es la que nosotros vamos a estudiar. Ok, ahora hablemos de la muestra. Se recuerdan que hablamos que la muestra tiene 3 cualidades. La muestra, recuerden, de que es una parte de la población de donde realmente nosotros vamos a sacar la información para nosotros darle respuesta al problema de investigación. Y ahí es donde nosotros vamos a observar los diferentes elementos que nos van a dar respuesta precisamente para nosotros definir una serie de conclusiones, ¿verdad? Que nos faculten precisamente para desarrollar dicho proceso investigativo. Ahora hablemos de los pasos para seleccionar una buena muestra. A ver, alguien que me diga cuáles son esos 5 pasos. Debe de ser en orden, ojo, ¿verdad? Ahí ustedes lo pueden ubicar en la página 161 del material de César Berna. Definir la población como paso número 1. Como paso número 2 tenemos identificar el marco muestral y como paso número 3 determinar el tamaño de la muestra. Como paso número 4 elegir un procedimiento de muestreo y por último tenemos seleccionar la muestra. Así es. Sí. Entonces esos son los 5 pasos. Ya hablamos de la población, ya hablamos del marco muestral. Ahora vamos a hablar de determinar precisamente el tamaño de la muestra y de los otros 2 pasos, porque nos toca elegir un procedimiento de muestreo. En el material, si ustedes se fijan, en cuanto a lo que es el tamaño de la muestra, esos criterios se establecen, como les había dicho al comienzo, de manera estadística. Son criterios que ofrece la estadística. Si ustedes quieren profundizar un poco más sobre este tema, desde la página 164 en adelante, ustedes van a ver ahí precisamente varios ejemplos para así poder estimar el tamaño de la muestra. Y utilizando diferentes tipos de procedimientos de muestreo, como para que ustedes tengan una idea. Eso no lo vamos a profundizar nosotros porque no es el objetivo, porque no nos queda el tiempo como para poder desarrollar un problema en cuanto a esta parte. Pero si ustedes lo quieren ver, a partir de esa página, ustedes lo van a poder, lo pueden leer, lo pueden revisar, ¿verdad? Entonces, en cuanto al tamaño, se hace mediante esas técnicas y métodos que están dentro de los criterios estadísticos. Ahora, hablemos de los métodos de muestreo. A ver, Luis Ángel, ¿cuáles son los 2 métodos que ahí se presentan? ¿Cómo se les llama a esos 2 métodos de muestreo que están ahí? Y si de repente usted me puede explicar a qué se refiere cada uno de ellos. Hay 2 métodos de muestreo. ¿Cuáles son? El probabilístico y el no probabilístico. Así es, el probabilístico y el no probabilístico. Ahora, de lo que usted pudo leer, ¿de qué trata cada uno de ellos? El probabilístico es como más un estudio de grupos pequeños y el no probabilístico es una técnica más grande.
A ver, alguien que le ayude a Luis. A ver. Judith. ¿De qué trata el probabilístico y de qué trata el no probabilístico? ¿Alguna idea? Nadie. Abogado, Sí, Ruth, dígame. pienso que el probabilístico se hace a partir de una muestra de un total de una población. Y ya el no probabilístico solo es la población investigada. Ok. Falta otro poquito ahí. Es en cuanto a la selección de los sujetos o las unidades de muestreo. ¿Cómo se hace la selección de muestreo, por ejemplo, en la muestra probabilística? A ver, alguien que me pueda responder. ¿Cómo se hace en la probabilística? Los sujetos, ¿cómo son escogidos? No sé si tenga que ver, pero depende si son cuantitativos o cualitativos. Puede ser. Sí, es cierto. Aunque no lo crean, para un tipo de muestreo se puede aplicar a los enfoques cualitativos y para otro se puede aplicar para los enfoques cuantitativos. Abogado. Dígame. Mami, Yo tengo entendido que en el muestreo no probabilístico es como de carácter más subjetivo. Es decir, que el investigador o quien selecciona la muestra puede determinar a conveniencia qué sujetos o elementos sí toma en cuenta y a cuáles no. En cambio, en la probabilística, todos los individuos tienen las mismas probabilidades de ser seleccionados como parte de la muestra. Así es. Así es. Generalmente el probabilístico más bien se aplica a grupos más grandes. Si ustedes ven, el enfoque es que todos son susceptibles de ser escogidos. Es una característica que tiene precisamente el método probabilístico. Todos tienen, ¿verdad? La misma probabilidad de ser escogidos, como bien lo dijo yo, ¿verdad? En el no probabilístico, ahí está el criterio del investigador. ¿Por qué? Porque es una muestra dirigida. Ahí el investigador mete su mano y selecciona a quienes quiere investigar. Entonces ya es a menos personas, ¿verdad? Ya él ya tiene un grupo definido porque tiene ciertos criterios para poder escoger quiénes van a ser precisamente los sujetos que va a investigar, ¿verdad? Ahora, hay una diferencia muy marcada, y esta es pregunta de examen, estimadísimo. Es en cuanto a los resultados de los dos tipos de muestreo. ¿Cuál es la diferencia que existe entre el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico? A ver si alguien lo logró leer. Este material, recuerden que es parte del material de Tapia. Dígame, Rodrigo. Los resultados del muestreo probabilístico creo que son más generalizables a la población, algo así, y los no probabilísticos no son tan generalizables. Así es, sí. ¿Por qué? Porque cualquiera de la población puede ser escogido, ¿sí? Pero en el caso del no probabilístico, no todos pueden ser escogidos en el universo. Solamente pueden ser escogidos los que seleccionó dentro de la muestra. ¿Ok? Entonces, Abogado, sí, dígame, Rodrigo. tengo una duda. Es que sí, yo incluso cuando estaba leyendo el material,
en los elementos de la población que fue hace un ratito, porque ahí en el libro creo que dan el mismo ejemplo para elementos y unidades de muestreo, que en Ajá. ambos creo que dicen que son todas las empresas del sector del cuero y calzado. Sí, O sea, en el ejemplo son la misma cosa, pero así según es. tengo yo entendido, unidades de muestreo son como de donde se va a obtener información, ¿verdad? Sí. En Pero este los caso, elementos, ajá. Sí, sí, sí. Continúe. entonces, ¿cuáles serían los elementos? Los elementos está bien que se consideren a las empresas de cuero y calzado, pero recuerde que a una unidad, se puede investigar a una organización, pero ¿quiénes son parte de esa organización? Los sujetos, ¿verdad? Entonces, en este caso, realmente dentro de los elementos, las unidades de muestreo son las personas que son parte de estas organizaciones que son precisamente las empresas de cuero y calzado. Abogado, Dígame. y en este caso, la muestra, consecuencia del muestreo no probabilístico, no puede ser generalizable porque una de las características que debe cumplir la muestra es ser representativa de la población que se va a estudiar. Pero en la no probabilística, todo queda bajo el criterio del investigador y de repente no se cumplen con esas características o con esos criterios. Sí. ¿Por qué? Porque usted bien lo dijo, no son generalizables a la población. Solo son generalizables a la muestra, porque esa es la que escogió, esa la que escogió precisamente el investigador, ¿verdad? Entonces, si se fija, tienen una gran diferencia entre uno y otro. Depende de lo que usted quiera lograr. Vaya, les voy a explicar un ejemplo así bien práctico. Para definir las normas académicas, se hizo una investigación donde se pidió a los docentes que establecieran dentro de sus cátedras en los últimos 5 años, bueno, en aquel momento, ¿verdad? Porque recuerden que esa investigación fue, si no más recuerdo, en el 2010, creo que un poquito antes. Entonces, cada docente tenía que extraer en 5 años cuáles eran los estudiantes que habían repetido en más de una ocasión su clase. Entonces, para poderlo hacer, lo que hacíamos es que mirábamos nuestros listados, ¿ok? ¿Qué era lo que se elaboró? Se elaboró un documento en primera parte donde se hizo una prueba probabilística. Aquí se determinó como universo a todos los estudiantes que durante esos 5 años precisamente matricularon sus clases en la universidad durante esos periodos académicos, durante esos 5 años. Cualquiera podía ser susceptible y se aplicó de manera general. Se determinó que dentro de esa muestra se iba a seleccionar a más o menos unos, no más recuerdo, creo que fue una muestra de 250 estudiantes, aproximadamente. Eso fue lo que arrojó la estadística. Y a esos 250 se le hicieron esas encuestas para ver sus ingresos, algunas preguntas sobre sus dificultades para con sus clases, preguntas así como quien dice que tenían que ver sobre la repitencia, los motivos, etcétera, etcétera. Bueno, esa fue la primera parte del estudio. O sea que en otro sentido se investigó de manera cuantitativa. Pero después se determinó que 5 clases por cada plan de estudio, porque en ese momento estaba el viejo plan, que era de 1976, todavía vigente. Y estaba iniciando el nuevo plan de estudios. Entonces se determinó que habían 5 clases problemáticas en el nuevo plan y 5 clases en el viejo plan. Entonces,
aquí se hizo una segunda parte, se hizo un muestreo no probabilístico. De cada 5 clases, en cada se determinó 5 estudiantes, que eran los más repitentes de cada clase. Entonces, a esos 25 estudiantes del plan nuevo y a esos 25 estudiantes del plan viejo, se les hizo una entrevista. Y los resultados de esa investigación arrojaron en buen término la mayor parte de las normativas académicas que actualmente están vigentes. Entonces, se llevó a cabo mediante ese estudio. Entonces, para que se fijen que en este caso utilizaron muestreos probabilísticos como muestreos no probabilísticos. Claro, los más comunes que utilizaron en el primero fue aleatorio simple y en el segundo fue una muestra intencional. Dígame, Rodrigo. Abogado, como a modo de ejemplo práctico, en ese caso, cuando aplicaron la muestra probabilística, al definir la población, en cuanto a los elementos, ¿cuáles serían? Porque el tiempo me queda claro que son los 5 años. El alcance, yo entendería que son los estudiantes que cursaron métodos y técnicas o las clases que estuvieran en evaluación, ¿verdad? No, todos eran todas las clases, todos los elementos eran todas las clases que se habían, bueno, no tanto las clases, aunque sí es la cátedra propiamente dicha, porque recuerden que se investigó cada cátedra. Entonces los elementos eran todas las clases que tenían una matrícula activa durante esos 5 años. Ok, esos son los elementos. ¿Y el alcance entonces cuál sería? No, perdón. Sí, y el alcance y los elementos, permítame, y los elementos en este caso, aquí lo tengo, y los elementos con las unidades de muestreo son específicamente los estudiantes. Ok, pero los elementos, pero la unidad de muestreo supongo que serían los 250 estudiantes que salieron, ¿verdad? Después Sí. de... Ajá, pero los elementos, es que aún no me queda muy claro la distinción entre elementos y las otras. Si ve, son exactamente lo mismo, elementos y unidades de muestreo. Ah, ok. ¿Verdad? Sí, es que eso es lo que no es lo mismo. Es lo mismo. Lo que pasa que los elementos lo vemos como un macro y ya cuando nos vamos a las unidades de muestreo son exactamente las 250 personas que se cogieron dentro de la muestra. Ahora sí me entiende. Pero los elementos entonces serían los 250, serían todos los estudiantes que pudieron ser susceptibles a ser escogidos. Exactamente, todos los estudiantes. Ah, ok. Y el alcance serían más como las clases, o sea... exactamente. Ah, ok. Sí, ya hoy, ¿verdad? Gracias. Como para tener una idea más o menos de cómo es que lo determina precisamente César Bernal. Ok, bueno. Ahora, en el material, estimadísimos, se identifican algunos métodos de muestreo probabilísticos y no probabilísticos. En el material de Bernal se identifican 6 tipos de muestreos probabilísticos. De esos 6, hay 3 que se explican en el material de Tapia, pero de manera bien sencilla, ¿verdad? Entonces, miren, vamos a hacer una cosa. Mañana vamos a hacer una investigación de los 3 tipos de muestreo que aparecen investigados o que aparecen profundizados en el material de Tapia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en los que se mencionan en el material de Bernal son aleatorio simple, sistemático, estratificado, por conglomerados, por áreas y el polietápico. Pero de esos vimos en el material de apuntes solamente 3. Aleatorio simple, estratificado y por racimo. Entonces, investígueme para que mañana, porque mañana, si ustedes se fijan, vamos a seguir viendo estos métodos de muestreo.
Pero el material de Tapia y el material de Bernal hablan de manera bien subjetiva, pero me gustaría que ustedes investigaran un poco dentro de sus ejemplos. Entonces, profundicen y averigüen y dispónganlo en sus cuadernos, pero no lo vamos a, vaya, no va a ser parte de lo que es el examen, solo es para aclarar, para profundizar y poder entender, para mejor proveer del material, ¿ok? Como un material complementario. Entonces van a investigar el método de muestreo probabilístico aleatorio simple, el estratificado y por racimo, ¿verdad? Son 3. Y en el no probabilístico, si ustedes se fijan, aparecen 4 en el material de Bernal. Por conveniencia, fines especiales, por cuotas o proporcionales y el de juicio. Pero de esos vamos a profundizar solamente 2. El que es por cuotas o proporcionales y la muestra intencional, ¿verdad? Esos son los 2 que vamos a ver el día de mañana para poder hablar un poquito más sobre ello, ¿ok? Para que podamos dar la oportunidad de que le den un poquito más de lectura, porque creo que fueron pocos los que me leyeron el material de Tapia. Creo que solamente 2 identifiqué, 2 compañeros. Creo que fue mi compañero Rodrigo y también más, y Yuri, que yo pregunté de ese material y ellos me pudieron responder, pero el resto creo que no me leyó el material de Tapia. ¿Ya lo supieron identificar o no? Los materiales. ¿Sí? La verdad es que yo no estoy confundida, abogado, para Ok. serle sincera, porque es que hay 2, entonces no sé cuál es. Es que hay uno de Alexander no sé qué, Ajá. pero no sé cuál material será. Ok. Les voy a mostrar ahorita. Este es el resumen de actividades de la unidad 3, ¿ok? Entonces aquí les aparecen al final los 2 materiales. Uno es este, el resumen de Tapia María Antonieta, que es este, ¿ok? Miren. Lo logran ver, ¿verdad? Aquí nos habla del universo, la población y muestra. Habla de los tipos de muestreo probabilístico y no probabilístico. Estos son los 3, miren. Aleatorio simple, estratificado y por racimo. Entonces, para que mañana podamos hablar un poquito en propiedad, les dejo la tarea que me investiguen un poquito más de ellos. Ojo, ¿verdad? Claro, si yo pregunto en examen, porque la pregunta va a salir forzosamente. De repente que me identifiquen cuál es el aleatorio simple, cuál es el estratificado y cuál es el que es por racimo. Y más de algún ejemplo vamos a ver mañana. Entonces, de alguna manera, usted tiene que saber identificar cuáles de esos métodos poderlos diferenciar uno del otro. Y de los no probabilísticos, vamos a ver por cuotas o proporcionales y intencional. Ahora, Ruth, el otro material, que es este, si usted le da clic al primero, es el que vimos anteriormente. Y si le da clic al segundo, es este material. Miren, este material lo estuvimos viendo el parcial pasado, si ustedes se recuerdan. Vimos parte del tema de investigación y vimos también ahí, si no más recuerdo, hasta el diseño de investigación. Entonces, aquí estamos hablando de estos métodos. Miren, por ejemplo, el probabilístico son estos 6 que yo les mencioné. Pero de estos 6, solamente vamos a ver los 3 que yo les mencioné aquí, ¿verdad? Y de estos 4, que son los no probabilísticos, vamos a ver estos 2. Por cuotas o proporcionales y la muestra intencional, ¿verdad? Ahora sí, Ruth. Sí, ahora sí, abogado. Gracias. Bueno, recuerden que de aquí es que estamos estudiando precisamente esta parte del material, ¿verdad? Hoy, pues vimos este capítulo 7.9. Mañana nos vamos a volver a conectar, no se les vaya a olvidar. Entonces vamos a terminar este tema
Y quiero que me lean de la página 191 hasta la 195, que hablamos de la obtención de la información. Lean también el capítulo 7.11, que es sobre el procesamiento de la información, y el 7.13, que es sobre el análisis de los resultados. Esto ustedes lo van a ver en la página 198 y en la página 220. Y ojo, dentro de esto, vamos a ver esta parte de los apuntes, que son los procedimientos para recopilar la información, ¿verdad? Vamos a hablar de la observación, vamos a hablar de la entrevista, del cuestionario, la forma de preguntas, cómo debe de preguntarse. Y finalmente, esto es parte de la temática del 7.11, que es la página 198 y 220 de Bernal, porque aquí hablamos del trabajo de gabinete, que es donde ya tabulamos y ordenamos los datos. Y aquí define precisamente este trabajo, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Abogado. Dígame. La mía es más sobre una tarea. En el cuestionario, porque ahí solo habla de las preguntas, pero hay que hacer introducción o conclusiones. No, O- solo las preguntas. Las preguntas con las respuestas. Y no se le puede olvidar la portada, ¿verdad? Con los integrantes que trabajaron. Y no tienen límites de preguntas, ¿verdad? No, ahí es como ustedes cumplan el objetivo de cubrir todo el contenido. Ok, y lo mismo con el álbum. ¿El álbum debemos agregar introducción y conclusiones o solo es el álbum con la No, portada? solo es el álbum con la portada y los 2 ejemplos de fichas. Abogado, y esos 2 ejemplos son del tema de la investigación que hicimos el parcial pasado, ¿verdad? Así es, sí. Es como que ustedes estuvieran construyendo el marco teórico. Ok, bueno, Sí. eso era todo, abogado. Gracias. Solo que recuerde, Rodrigo, los últimos 2 tipos de fichas no aplican al tema, al menos que tengan, que es el de pintura y escultura, ¿verdad? Que esos no va a encontrar, me imagino, sobre el tema. Y esos son ya libres, ¿verdad? Cualquiera que encontremos. Esos son libres, son temas libres. Ahí yo les recomiendo que se metan a algún museo interactivo y ustedes pues puedan recoger la información que ahí se les pide. Ok, bueno, gracias. Bueno, nos vemos mañana entonces, ¿verdad? Y a seguir repasando y estudiando. Recuerden que hoy empezamos preguntando de manera general, pero ya mañana, así como dejamos en la última parte de esta videoconferencia, vamos a preguntar de manera más personalizada. Y recuerden que esto es parte del acumulativo. Yo siempre evalúo esa parte dentro de lo que es el foro. Bueno, listo, nos vemos. Feliz tarde. Feliz tarde. Bye. Gracias, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes, abogado. Gracias, buenas tardes.